Muy buenos días, mis estudiantes de grado sexto. El día de hoy tenemos un temita nuevo, como es el dominio bacteria, archaea, eucaria. En la clase anterior se habló sobre taxonomía, ¿verdad? Entonces seguimos con estos tres dominios. Pero antes de eso vamos a hacer un poco de pausa activa. Vamos a coger nuestras manitos, vamos a rotar nuestras muñecas. Para coger nuestros esferitos y nuestro cuaderno de biología. Bien, en la clase anterior se habló sobre la clasificación taxonómica. Hoy iniciamos con estos tres dominios. Como título, dominio bacteria, archaea y eucaria. Bien, antes de 1970, los seres vivos eran clasificados en dos reinos, animal y vegetal. Todos los organismos fotosintéticos y los hongos se incluían en el reino vegetal y los protistas en el reino animal. Sin embargo, las sistemáticas concluyeron que esta jerarquización reducía características diferenciales presentes en los organismos, obviando su historia evolutiva. Robert Whitaker propuso la clasificación de los seres vivos en 5 reinos, que son monera, protista, fungi, vegetal y animal. Ustedes saben que deben copiar lo que está en las diapositivas. Bueno, lo que está en las diapositivas, de resto me escuchan. Bien, esta clasificación la realizó con base en las diferencias en las estructuras de las células. La realizó el reino monera, que difiere del protista, porque el primero presenta células procariotas y el segundo eucariotas. Los otros reinos, fungi, vegetal y animal, también poseen células eucariotas. La principal diferencia radica en la forma en que se obtienen los nutrientes necesarios para su desarrollo. El día de hoy estamos viendo los tres dominios, archaea, bacteria, eucaria, eucariota, y al final vemos esto hoy. En la siguiente clase vamos a ver reino protista y fungi, y luego continuamos así con el dominio eucaria, pero reino vegetal y reino animal. Entonces continuamos. Bien. Dice que la clasificación, según Watson, bien, sin lugar a dudas, el sistema de clasificación de los 5 reinos generó aportes importantes en el mundo del estudio de los seres vivos. Aunque el conocimiento siguió avanzando, por ello esta clasificación debió ser reevaluada. Ahí dice clasificación Watson de los seres vivos. Carl Watson indagó acerca de un fenómeno importante que incide en la historia evolutiva de los organismos. El estudio desde la perspectiva molecular ADN y ARN de los microorganismos estableció que los organismos que hasta este momento se clasificaban dentro del reino monera realmente se dividían en 2 grupos con diferencias marcadas. Deben realizar así como tal cual está la diapositiva, pero no me vayan a escribir nuevamente dominio, reino, filo, división, que ustedes ese lo habían hecho la clase anterior en su cuadernito. Pues si no lo habían hecho, pues lo pueden hacer. Ahora como título, dominio bacteria. Listo. A este reino pertenecen organismos conformados por una célula procariota. Allí nos hablan que son organismos unicelulares, poseen células procariotas, tienen una pared celular constituida por un peptidoglucano, son sensibles a los antibióticos antibacterianos. Este dominio incluye a las cianobacterias y eubacterias. Bien. Esta se caracteriza por no tener núcleo definido, por ello el ADN se encuentra disperso en el citoplasma bacteriano, a diferencia de las células eucariotas. Las procariotas poseen menor tamaño, no contienen organelos y existen en el planeta aproximadamente hace 4.5 millones de años. Las bacterias son los seres más abundantes del planeta. Se estima que en 1 gramo de tierra puede haber hasta 40 millones de células bacterianas y en 1 mililitro de agua dulce hasta 1 millón. Bueno. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es el dominio archaea. Este reino también está formado por células procariotas. Las principales
diferencia de los grupos es la organización de moléculas que componen el material genético, el ADN y el ARN, y las estructuras celulares. Bien, resulta que ahora seguimos con el dominio eucaria, ¿cierto? O eucariota. Este dominio está conformado por varios reinos, como son el reino animal, el reino de las plantas, el reino protista y el reino fungi. Me hacen esta figurita en su cuaderno, por favor. Bien, ahora les voy a hablar sobre el dominio eucaria o eucariote. Eucaria o eucariota es el dominio de organismos celulares con núcleo verdadero. El ADN de las células eucariotas está contenido en un núcleo celular separado del resto de las células por una doble membrana permeable. Estos organismos constan de una o más células eucariotas, abarcando desde organismos unicelulares hasta pluricelulares. Todos los organismos que componen este dominio presentan semejanzas a nivel molecular, estructura de lípidos, proteínas y genoma, y comparten un origen común. Bien, ahora vamos a ver un videíto. Por favor, prestamos atención. El esquema de clasificación natural de los organismos hasta 1980 los agrupaba en dos grandes grupos: células procariontes o carentes de núcleo y células eucariontes o de núcleo verdadero. Posterior a esa época surgió una nueva visión de clasificación de los seres vivos y sus relaciones evolutivas, causando una verdadera revolución en el campo de la biología. Principalmente, este cambio se dio por el nuevo criterio de clasificación biológica propuesto por Woese en 1990. Woese añade una nueva categoría superior al reino, a la que denominó dominio. Por lo tanto, para este esquema de clasificación tenemos 3 dominios diferentes, y dentro de estos 3 dominios tenemos a los 5 reinos. Es decir, que la evolución de los seres vivos había ocurrido a partir de 3 linajes diferentes y no en uno como proponía la teoría clásica. Esta nueva visión se caracteriza por considerar a las arqueobacterias, previamente denominadas arqueas, como una forma de vida completamente diferentes a las eucariontas y procariontas, separándolas en el dominio denominado arquibacteria. De la clasificación de los seres vivos es tricotómica, es decir, 3 linajes diferentes a partir de los cuales se originaron todos los seres vivos. De esta manera también se incorpora una categoría superior al reino, que es la denominada dominio. Para Woese entonces existen 3 dominios diferentes: el dominio arqueobacteria, el dominio eubacteria y el dominio bacteria. Actualmente los estudios moleculares han demostrado que las arqueobacterias son procariontes que se encuentran evolutivamente más cercanos a los eucariontes. Algunos ejemplos de estas arqueobacterias son las halófilas extremas o las productoras de metano, aunque en realidad son bacterias que habitan en varias condiciones. Dominio bacteria incluye a todos aquellos organismos procariotas que pueden ser patógenos o no patógenos y pueden vivir de manera unicelular o asociada. Finalmente, el tercer dominio, eucaria, agrupa a aquellos organismos con células eucariontas, dentro de los cuales podemos mencionar a las plantas, los animales, los hongos y los protozoarios, que actualmente se encuentran diversificados en otros grupos. Bien, mis estudiantes, espero hayan prestado mucha atención de los tres dominios que vimos el día de hoy, ¿cierto?
Entonces, después de esto, vamos a ver qué es la actividad. Bueno, la actividad deben realizar ustedes, deben escribir todo lo que está en las diapositivas, escribirlos en su cuadernito de biología. Luego realizar una fotico, aparte de que de escribir, ya les dije también en qué momento debían realizarme una fotico que les mostré allí. Deben realizar por cada dominio, en el caso si cuando hablen escriban del dominio bacteria, deben hacer un dibujito del dominio bacteria, un dibujito por el dominio archea y un dibujito por el dominio arquea. Luego de que realicen la actividad, por favor me envían al correo. Muchas gracias, una feliz tarde mis estudiantes.